Hola fans de las creepypastas e historias de terror. Quería comentarles que estuve un poco inactivo estos días porque estoy adaptándome a una nueva etapa y estuve bastante ocupado. Gracias por la paciencia. Voy a seguir subiendo contenido, aunque quizás no tan seguido por las clases. Y la historia de hoy es completamente original, escrita por mí. Espero que la disfruten. Creepypasta, El Chavo del Ocho, la masacre del Chavo. Siempre me gustó El Chavo del Ocho. No como meme. No irónicamente. De verdad me gustaba. Me llamo Tomás Rivas, tengo 16 años, y si alguien viera mi vida desde afuera diría que es bastante normal. Voy al colegio, saco notas promedio, ayudo a mi mamá cuando puedo. Pero desde que mi viejo se fue de casa el año pasado, algo en mí quedó hueco. No hablo mucho con mis amigos. Me cuesta dormir. Y cuando la casa se queda en silencio, siento que el aire pesa más de lo que debería. Supongo que por eso volví a ver la serie. Porque en esa vecindad siempre todo volvía a la normalidad. Había problemas, sí, pero al final todo terminaba con una risa grabada y música alegre. Hasta que encontré el episodio que no debía existir. Fue una noche cualquiera. Estaba navegando en un foro viejo sobre televisión latinoamericana. Gente que compartía recuerdos, errores de grabación, escenas cortadas. Entre los mensajes encontré uno que me llamó la atención. No tenía descripción. Solo un enlace. No sé por qué lo descargué. Quizás porque me gustan los misterios. O porque necesitaba sentir algo distinto a esa tristeza constante que me acompaña. El archivo pesaba poco. Demasiado poco para un episodio completo. Lo abrí. La calidad era horrible, como si hubiera sido grabado de una televisión vieja con una cámara temblorosa. No había intro. No había música. Solo una toma fija del patio de la vecindad. Vacío. Silencio. Ni risa grabada. Ni sonido ambiente. El episodio se titulaba, como la masacre del Chavo. El episodio comenzó. El patio de la vecindad no tenía música. La luz era opaca, casi azulada. No había risa enlatada. Kiko entró con su pelota nueva, roja y brillante. La sostenía como si fuera lo único valioso en el mundo. El Chavo salió del barril despacio. No hizo ningún chiste. No tropezó. Solo miró la pelota con algo que no era envidia, era esperanza. ¿Jugamos?, preguntó bajito. Kiko ni siquiera lo miró. No. El Chavo sonrió un poco, como intentando suavizar el rechazo. Prometo no romperla. No. Prometo no patearla fuerte. No. Silencio. Entonces, ¿puedo verla de cerca? Kiko retrocedió. No quiero que la toques. Siempre ensucias todo. Esa frase se quedó flotando en el aire. El Chavo bajó la mirada a sus zapatos gastados. Movió el pie sobre el piso, como si intentara borrar algo invisible. Yo no ensucio todo, murmuró. Pero nadie respondió. Kiko comenzó a jugar solo, lanzando la pelota contra la pared. El sonido del rebote era seco. Repetitivo. Frío. El Chavo volvió al barril. Se sentó. Abrazó sus rodillas. Y observó. No con enojo. Con tristeza. Lo que nadie escucha más tarde, cuando el patio quedó casi vacío, el Chavo salió otra vez. «Puedo ser arquero», dijo desde lejos. Kiko suspiró con fastidio. «No quiero jugar contigo. No hablo mucho, no estorbo», agregó el Chavo, como si intentara venderse. «Siempre estorbas». El golpe fue silencioso, pero se sintió más fuerte que cualquier cachetada. El Chavo tragó saliva. «Yo solo quiero», su voz se quebró, «quiero que alguien me elija». No hubo risas. No hubo música que alivianara la frase.
Solo el eco de esa confesión cayendo en el patio vacío. Kiko tomó la pelota y entró a su casa sin decir nada más. El chavo se quedó de pie unos segundos, como si no entendiera qué había hecho mal esta vez. Después volvió al barril. Pero esta vez no se sentó dentro. Se sentó al lado. Como si ni siquiera ese lugar le perteneciera. Don Ramón. La puerta de la casa de Don Ramón se abrió con el sonido de siempre, pero él no tenía su energía habitual. Miró al chavo en silencio. ¿Otra vez?, preguntó suave. El chavo negó con la cabeza. No pasa nada. Don Ramón se acercó y se sentó en el piso, al lado de él. Cuando alguien dice no tantas veces, sí pasa algo. El chavo intentó sonreír. Estoy acostumbrado. Esa frase fue peor que cualquier llanto. Don Ramón lo miró largo rato. Luego se levantó y entró a su casa sin decir nada. La cámara se quedó con el chavo, que parecía aún más pequeño de lo normal. Pasaron unos minutos. Don Ramón volvió. En la mano traía algo envuelto en papel de diario. Se lo extendió. Ten. El chavo lo miró confundido. ¿Qué es? Ábrelo. Lo hizo con cuidado, como si temiera que desapareciera. Era un carrito viejo de hojalata. Tenía una rueda medio floja y la pintura gastada. Era mío, dijo Don Ramón. Cuando era chico. El chavo lo sostuvo como si fuera de cristal. Es, para mí. Claro que es para ti. El chavo apretó los labios. Pero está usado. Don Ramón sonrió apenas. Eso significa que ya aprendió a jugar. Ahora puede enseñarte. El chavo pasó el dedo por la pintura raspada. Nadie me regala cosas, susurró. Don Ramón desvió la mirada. Pues ya era hora. El chavo abrazó el carrito contra el pecho. Y entonces pasó algo que jamás había visto en la serie. No hizo un chiste. No dijo fue sin querer queriendo. Se inclinó hacia Don Ramón y lo abrazó fuerte. Un abrazo tope. Sincero. Don Ramón tardó un segundo en reaccionar. Después lo abrazó también. No estás solo, muchacho, dijo en voz baja. Y por primera vez en todo el episodio, sentí que alguien lo estaba defendiendo de verdad. El momento que rompió todo esa noche, el patio apareció vacío. El chavo estaba sentado en el suelo, jugando con el carrito. Lo empujaba despacio. La rueda floja hacía un pequeño ruido metálico. Sonreía. Una sonrisa mínima, pero real. Entonces la pelota roja rodó desde la oscuridad hasta quedar frente a él. Se detuvo sola. El chavo la miró. Miró el carrito. Miró la pelota otra vez. Yo sí compartiría, dijo en voz baja. Pero nadie respondió. La cámara se alejó lentamente. El patio se veía enorme. El chavo se veía diminuto. Sosteniendo un juguete viejo que alguien le dio porque vio su tristeza. Y antes de que la imagen se cortara, escuché su última frase. Gracias por elegir jugar conmigo. Desde esa noche, cada vez que siento porque Kiko es tan egoísta, y no me quiere prestar sus juguetes, y sabes, ya sé lo que voy a hacer, voy a matarlos a todos, estos imbéciles, los haré sufrir, es por la sed de venganza. Luego, de que dijo eso, pasaron unas horas, y ya se hizo de noche, la vecindad, y el chavo, estaba planeando, su venganza, así que se fue al barril, y acabo de descubrir que, nunca estaba en la serie, cuando el chavo, bajó al barril, había un subterráneo, y se supone, que es la casa, donde duerme entonces, él bajó, a la cocina, y agarró, un cuchillo, y un hacha, y no solo eso sino, también tenía un aspecto, diferente, su rostro ya no parecía el de un niño. La piel era pálida, casi grisácea, manchada como si llevara años bajo la sombra. Tenía profundas ojeras hundidas, marcadas como grietas oscuras alrededor de sus ojos.
Sus pupilas eran completamente negras, sin blanco visible, excepto por un pequeño brillo diminuto en el centro, como si algo desde adentro estuviera mirando. La sonrisa no era infantil ni inocente. Era lenta, torcida, demasiado amplia para su rostro, estirando la piel de una forma antinatural. Sus labios estaban resecos y agrietados, apenas abiertos, mostrando dientes opacos e irregulares. Su gorra estaba vieja y sucia, con costuras desgastadas, y el flequillo asomaba en mechones desordenados, pegados a la frente como si estuvieran húmedos. La camiseta de rayas estaba manchada y rota en algunos bordes, colgando ligeramente de su cuerpo delgado. Pero lo más inquietante no era su ropa ni su piel. Era la expresión. No parpadeaba. No cambiaba. El chavo agarró un cuchillo, y después un hacha. Él se fue hacia el departamento de Doña Florinda. Kiko y Doña Florinda estaban durmiendo, cada uno en su habitación. El chavo tocó la puerta del departamento de Doña Florinda, y Doña Florinda le abrió la puerta, y el chavo, y ella muy enojada, le dice: ¿qué haces aquí, chavo? Ya es muy tarde como para que vengas a molestar. Vete al barrir, bueno para nada, que solo estorbas a mi hijo. El chavo muy enojado, le agarró de los pelos a Doña Florinda, y le tiró al suelo, mientras intentaba defenderse, pero el chavo era más fuerte, y le clavó el cuchillo en la garganta, haciendo que se quede muda, y no pueda hablar, y el chavo le apuñaló en todo su cuerpo, hasta que muera. Luego, entró a su habitación donde estaba Kiko, durmiendo, así que el chavo entró su habitación. El chavo agarró una almohada, y le ahorcó a Kiko, tapándole la cara mientras que Kiko intentaba defenderse, pero el chavo logró asfixiarlo hasta morir. Luego fue por la Doña Clotilde. Él fue hacia el departamento 71, y la Doña Clotilde también estaba durmiendo, así que el chavo entró sigilosamente. Entonces, intentó entrar a su habitación donde se encontraba durmiendo, pero la puerta estaba cerrada, así que al chavo se le ocurrió una idea. Él se fue hacia su casa secreta, debajo de un barril. Él, en un cuarto de herramientas, agarró un hacha, y entonces entró hacia su casa, y empezó a romper la puerta, hasta poder abrirla. La señora Clotilde estaba gritando del horror al ver al chavo, pero el chavo sacó una escopeta, y le disparó a la Doña Clotilde, haciendo que vole su cabeza, y se manche todo de sangre. Él tenía un arma con un silenciador. Yo me estaba muy asustado, incluso intentaba apagar la televisión, pero el chavo en la pantalla dijo: escúchame bien, moscoso, si te atreves a apagar la computadora o intentar romperla, juro que iré por ti y a tu familia. Solo quédate hasta el final. Luego de que dijera eso, cámara se muestra a el chavo. Él fue a por la chilindrina, y don Ramón, él se fue por la ventana, donde se encontraba la chilindrina también durmiendo, pues obvio, porque ya es de noche en la vecindad, y todos están durmiendo, y don Ramón también se encontraba durmiendo en la sala principal, en el sofá, pero luego se escucha un grito muy fuerte, haciendo que se escuche por toda la vecindad, a medianoche, haciendo que don Ramón se despierte y vaya a ver a su hija. Él entró a la habitación, y no lo pudo creer. Estaba su hija Chilindrina, ella estaba muerta, tenía cortes en su cuerpo y apuñaladas. Don Ramón no lo pudo creer y le dijo al chavo, muy triste y asustado: Chavo, ¿por qué haces esto? Yo solo te veía como mi hijo, y además de que yo te regale mi juguete, a pesar de todo, pero ¿por qué haces esto? Lo hice porque todos me veían como un niño huérfano, y Kiko no me prestaba sus juguetes. Yo solo quería divertirme, pero Kiko me dijo algo que me doliera bastante, y
tenga que fingir yo solo. Busco venganza hacia todos los que me ven como un niño sin padres. Don Ramón intenta detener al chavo, pero él sacó una motosierra y le clavó en el pecho corrándole el corazón mientras que Don Ramón gritaba de dolor y mientras se ahogaba, así que el chavo, una vez terminó de matar a Don Ramón, faltaban otros personajes, así que se muestra un cartel que decía: al día siguiente, se muestra a los personajes como Señor Barriga, Ñoño, Popis, Godínez. Ellos estaban amarrados en una silla, con trapo en la boca. El chavo salió de la habitación con unas herramientas y empezó primero con el señor Barriga. Él con una motosierra le abrió todo el abdomen al señor Barriga, mientras que él gritaba del dolor, y el chavo, con sus dientes filosos y una sonrisa perturbadora, se lo empezó a comer todo lo que había dentro del sistema digestivo, como el estómago, intestino, y eso se lo estaba comiendo, cosa que ya me estaba dejando con mucho asco, pero yo tenía que seguir viendo el episodio. Luego seguía Ñoño, él con un hachazo le lanzó en la cabeza, haciendo que muera al instante. Todos los personajes estaban muy asustados y gritando del miedo lo que hacía el chavo. Luego seguía la Popis. El chavo agarró un machete y le arrancó los ojos a la Popis mientras que ella gritaba del dolor, pero luego le como la doña Florinda. Por último faltaba Godínez. Él se acercó y la pantalla se pone en negra y se escucha los gritos desgarradores de Godínez, y el episodio terminó, y yo quedé muy asustado por todo lo que había visto. El episodio había terminado, pero yo quedé muy traumado por todo lo que había visto, y esta vez sí pude apagar la computadora, o sea en una laptop, y decidí irme a dormir para olvidar todo lo que había visto, pero no fue así, porque en esa noche tenía una pesadilla donde me encontraba amarrado en una habitación desconocida, y ahí salía el chavo con una sonrisa extremadamente perturbador y unos ojos negros, y él justamente agarró un machete y procedió a cortarme la cabeza dentro de mi sueño. Pero un día todo cambió, porque en una noche de madrugada salí abajo para irme a mi casa, pero una voz demoníaca dijo esto en voz ronca, diciendo que no me atreve a darme la vuelta, o si no morirás. Pero yo me di y no lo podría creer. Era una persona disfrazada del chavo, pero sus ojos eran el mismo, el negro, y una sonrisa sobre todo su ropa desgastada. Él me dijo algo que nunca podré olvidar y que me encuentro en peligro. Ja 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 ja. ¿Creíste que todo había terminado? Pues déjame, que no es así. Yo soy real. Todo creen que soy un personaje ficticio, pues no es así. Yo era un actor muy fanático a la serie El Chavo del 8. Me llamaba Chespirito, pero yo en realidad no me sentía muy bien ese momento durante la grabación del episodio, pero todos los demás actores, muy enojados, me empezaron a hablar mal de mí, hasta se burlaron de que yo era alguien que no tenía padres, y un día mi jefe me despidió y me expulsaron de la filmación, pero mi vida cambió para siempre, porque un día salí de mi departamento a comprar algo, pero unos ladrones me quisieron asaltar para robarme mis pertenencias. Yo traté de huir de ellos, pero ellos me golpearon muy fuerte hasta quedarme inconsciente. Luego me encontraba amarrado en una silla, mientras que los demás ladrones agarraron un lanzallamas mis ojos, pero antes de hacerlo uno de ellos agarró un cuchillo y me cortaron toda la mejilla, haciéndome detalles de
una sonrisa para luego sí quemarme vivo, y quedé en coma inconsciente, por unos segundos, pero luego llegaron las ambulancias, y los policías, llegaron y me llevaron al hospital, ya que me encontraba muy herido, y con quemadura, pero los hospitalistas, intentaron curarme, haciendo una especie de operación hacia mi rostro, y yo seguía en coma, sin despertarme, y ahí es cuando todos consideraron como una muerte, pero no es así, ya que me desperté, luego de estar en coma, y me miré el rostro, con un nuevo aspecto, y fui a matar a todos los del hospital y sí, a estos desgraciados, que me expulsaron de la filmación, pero antes de contar esto, a mí me habían encontrado, en un edificio abandonado, por eso estaba encerrado en un lugar oscuro, pero luego decidí crear este macabro y adolescente. Bueno, ahora que ya entiendes esta historia, tendré que ir por ti a matarte, para que no le cuentes este jajajajaja. Luego de que dijo eso, yo me fui corriendo hacia la escalera de mi habitación, y me encerré en el cuarto, y me escondí debajo de mi cama. No sé cuánto tiempo estaré escondido, pero sé que esa cosa vendrá por mí tarde o temprano, y es por eso que estoy redactando toda esta historia, para que no encuentren páginas desconocidas que no vienen de una fuente oficial, así que tengan cuidado a que encontrar cosas extrañas en internet, o no creo que esa cosa ya pudo abrir la puerta pateándome y golpeándolo. Ya creo que mi hora hasta luego.